Perspectivas del desarrollo. Este es un segmento producido por la Coordinación de ONG y Cooperativas. Gracias a la teleaudiencia, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes para todos. El día de hoy es un día de particular relevancia para nuestro programa. Tenemos un invitado de alta calidad técnica, de alta calidad humana, pero además un personaje responsable de una de las instituciones vitales para el desarrollo de nuestro país, de una de las instituciones quizá de las más cardinales e importantes en función de la gobernabilidad, la democracia y los esfuerzos de los guatemaltecos por avanzar en el desarrollo social, económico e incluso político del país. Está con nosotros el doctor Eddie Díaz. Eddie es el gerente del Fondo Nacional de Tierras, el FONTierras. Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros, Eddie. Eddie ha trabajado largamente en su trayectoria profesional en lo que en Guatemala se dio en llamar el sector público agrícola. Su último trabajo estuvo en el registro de información catastral y ahora tiene la alta y difícil responsabilidad de ejercer la gerencia del Fondo de Tierras. A nadie escapa que el Fondo de Tierras es una institución que por su función está en la mira ciudadana, está en la mira de la sociedad, de los diversos sectores sociales. Para conocer entonces las nuevas propuestas que Eddie tiene para el Fondo de Tierras, la nueva gestión del Fondo de Tierras, las nuevas ideas, la nueva dinámica, es que le hemos invitado el día de hoy. Queremos abordar con él temas de la institucionalidad propia del Fondo de Tierras, el tema del acceso a la tierra y un tema polémico y que ha estado en la prensa en los últimos tiempos, la deuda agraria. Sin más y para aprovechar el tiempo, vamos a arrancar con esta entrevista con el doctor Eddie Díaz. Bienvenido de nuevo, Eddie, y para entrar en materia, quisiéramos, Eddie, conocer, digamos, desde la visión de la nueva gerencia, qué se está pensando, qué expectativas y qué acciones hay en el Fondo de Tierras. Como seguramente conoces, y no escapa a nuestra teleaudiencia, ha habido críticas sobre el fondo, críticas que van desde la inoperancia en su función, es decir, no cumple su mandato, es una entidad inoperante. Ha habido señalamientos muy directos a una junta directiva anquilosada, que no cambia, etcétera, y que ese mismo anquilosamiento se refleja en la actividad del fondo. Nos gustaría escuchar tu opinión sobre estos problemas y cuál es la perspectiva, qué acciones has emprendido para tener una nueva institucionalidad en el fondo y una nueva respuesta a la sociedad. Eddie, bienvenido de nuevo. Gracias, Elmer. Bueno, antes que nada, un saludo a la teleaudiencia de este programa tan importante, Perspectivas de Desarrollo. Elmer, siempre es un gusto estar contigo, pero también un reto, considerando tu nivel de análisis de los temas que discutimos acá. Y en ese sentido, pues, quisiera comenzar comentando, pues, que, como dice Deepak Chopra, el pasado ya no existe y el futuro es incierto, nos tenemos que fijar en el ahora. Sin embargo, en el Fondo de Tierras, lamentablemente, el ahora está en función del pasado y en el futuro. En ese sentido, quisiera hablar un poco sobre lo que ha sido el pasado, para ver cómo estamos abordando el futuro. Bueno, mira, aquí el punto de partida es que el Fondo de Tierras nació jurídicamente en 1999 como producto de los acuerdos de paz. Es una entidad reciente. Es una entidad relativamente reciente, pero las grandes aspiraciones de lo que debe ser un fondo de tierras están en los acuerdos de paz, principalmente en el acuerdo socioeconómico y situación agraria. Bajo ese sentido, entonces, comienza en 1999 y el Fondo de Tierras se crea un día y al otro día ya comienza a operar bajo una demanda de tierras que había que regularizar o darles título, que el INTA desde 1963 con las políticas de reforma agraria comienza a dar títulos provisionales. Nunca da escrituras o el registro, el título definitivo, y entonces se va acumulando eso en la historia, y cuando nace el Fondo de Tierras uno de sus grandes retos es darles ese título o formalizar ese título. Y la otra es que antes que se cree legalmente el Fondo de Tierras,
ya hay demandas de compra de fincas, créditos para compra de fincas, porque había un fideicomiso que ya venía a canalizar esa demanda. Con eso te digo es que el Fondo de Tierras comienza a funcionar con base a la demanda. Y una demanda muy alta. Y una demanda muy alta en temas de regularización y en temas de acceso a la tierra. Ustedes son herederos, para ilustración de la teleaudiencia, entonces del INTA, de toda la tramitología. De todo eso del INTA y todo ese tema. O sea, ustedes reciben del INTA problemas y quizá cosas buenas también. Seguramente claro. No todo era malo, pero es un paquete muy fuerte. Sí. Para una institución tan joven. Es correcto. Y además el tema, como tú sabes, el tema de conflicto armado aquí en Guatemala tuvo, digamos, dos puntos que fueron el caldo de cultivo para este conflicto. Uno es la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y el otro es el acceso inequitativo a la tierra. Entonces los acuerdos de paz mandan que para el tema de la certeza jurídica se crea el registro de información catastral y para el tema de mejorar el tema del acceso a la tierra se crea el Fondo de Tierras. Ajá. Y entonces ya nace con una demanda incluso que viene del conflicto armado. Entonces comienza a funcionar con base a la demanda. Y se comienzan a dar créditos con base a la demanda. Créditos para la compra de tierras. Créditos para la compra de tierras o para el acceso a la tierra y se comienza a regularizar con la misma dinámica y los mismos procedimientos que traía el INTA. Entonces, nunca se tuvo el tiempo para hacer un alto y planificar los instrumentos que sirvieran para orientar esa demanda. Entonces pasan 11 años, por eso es que en 11 años hemos tenido, yo soy el 11º gerente. Un gerente por año si sacamos estadísticas. Eso evidencia problemas de institucionalidad, digamos, de congruencia institucional. Claro, porque lo que se hace es en función de los criterios del gerente que llegue, con base a la demanda. Entonces ahí es donde se manejan muchas cosas porque eran criterios de personas y no un marco institucional. Y entonces no se puede decir... Yo nunca he dicho que el Fondo de Tierras ha hecho las cosas malas, tampoco buenas, lo único que ha trabajado en función de la demanda. Y entonces ahora que llegamos al Fondo de Tierras, lo primero que hacemos es decirle a nuestro Consejo Directivo, que es la máxima autoridad, es que necesitamos hacer, digamos, una parada para identificar cuál es la direccionalidad de corto, mediano y largo plazo de la institución y comenzar a generar todos aquellos instrumentos, todos los mecanismos que nos orienten y nos permitan atender esta demanda, pero de manera eficiente y eficaz. Entonces, por eso es que tenemos un pasado que tenemos que resolver y un futuro que es esta direccionalidad. Sí. El pasado que resolver, pues en estos 11 años, digamos, tenemos una demanda de regularización de tierras del Estado, que realmente, cuando se habla de deuda agraria, yo hablo de una conceptualización de deuda del Estado, no del Fondo de Tierras, sino del Estado, en el sentido de que tenemos una gran demanda que resolver en temas de regularización de tierras. Te toco un tema muy específico para poder visualizar bien esta demanda de regularización. En el departamento de Izabal tenemos 5 municipios y ahí está el municipio de Morales. En Morales, el RIC, el Registro de Información Catastral, comienza a hacer el barrido catastral. Ajá. Y del barrido catastral determina que hay más de 35,000 predios que levanta. Ajá. Pero como el RIC también hace la investigación registral y se determina que solo hay 11,000 fincas inscritas en el registro de la propiedad. 11,000 para de 35,000. ¿Qué te está diciendo eso? 24,000 no existen, digamos, registralmente, pero existen en la práctica. Existen en la práctica. ¿Qué te está diciendo eso? Es que más del 80% no tienen certeza jurídica. Y luego cuando vamos con el fondo y miramos, esas tierras están inscritas a nombre del Estado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que regularizar. El Fondo de Tierras tiene que regularizar esas tierras o darles el título o registrarlos en el Registro General de la Propiedad. Pero cuando miramos, realmente se ha ido regularizando al año, que decirte 500 títulos al año de ese municipio, versus más de 24,000 que nos hacen falta.
para un municipio. Imagínense, si ponemos todos los municipios donde se dio la política de transformación agraria, entonces ahí tenemos una deuda que resolver. Solo, Eddie, para que nuestra teleaudiencia tenga la dimensión del asunto. ¿Qué significa regularizar un predio? ¿Significa medir un ingeniero, un abogado? Okay. ¿Qué significa en términos prácticos regularizar? Sí, ahí hay una pregunta muy importante que también la tenemos que abordar en el pasado y en el futuro. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que desde 1963 que el Estado impulsa la política de transformación agraria, colonización, que era la colonización del Petén, y la franja transversal del norte, que era, por decirlo así, mitigar un poco el problema de conflicto por acceso a la tierra. Entonces el Estado es dueño de esas tierras y las comienza a adjudicar a campesinos pobres. Ya para desactivar la demanda. Y entonces muchas del área del Polo Chiriquí, incluso de la costa sur, suben a la franja transversal y al Petén a colonizar para que se les dé tierras. Pero en ese momento la instancia encargada de eso era el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y lo que les da es solo títulos provisionales. Ajá. Nunca les da su título final o inscripción en el Registro General de la Propiedad. Entonces, ¿qué significa regularización? Ajá. La regularización significa que el Fondo de Tierras viene y les agarra el expediente que se había quedado inconcluso y lo lleva a su estado final, que es inscribirlo en el Registro General de la Propiedad. ¿Eso significa documento? Sí, eso significa verificar que la persona sea la que tiene la posesión sobre el terreno, y significa tener un mapa, un plano de su parcela. Y van a verificar al sitio, todo. Sí, todo. Pero ahí viene el tema que te digo, es que en los acuerdos de paz la lógica era, y en todos los países tiene la misma lógica, es que en todo país tiene que haber un catastro. Claro. Porque el catastro te dice, te hace el censo de la tenencia de la tierra, te dice Ajá. quién la tiene, cómo la tiene, si la tiene en propiedad, posesión o solo es tenedor, cuánto tiene y su ubicación exacta. Catastro es como una foto, digamos. Catastro es una foto de la propiedad, gráfica, espacial, ajá, una certeza espacial. Lo que pasa es que aquí en Guatemala se crea el Registro General de la Propiedad en 1873, pero a la par no hay una vinculación con lo espacial, solo se hace la inscripción teórica, porque nuestro Código Civil dice que para inscribir una finca se debe referir a coordenadas geográficas y o colindancias, y ese y o solo aquí en Guatemala pasa. Entonces se han inscrito solo con las colindancias, más no coordenadas geográficas. Entonces cualquiera puede inscribir un título diciendo que colinda con Pedro Juan, pero no la ubicación exacta. Coordenadas lo que da es una certeza científica, digamos, es un ejercicio técnico científico de la ubicación. Que sí diría exactamente. Exacto. Entonces, la idea de los acuerdos de paz era que primero tenía que crearse el registro de información catastral para comenzar a hacer todo ese barrido y decir quién lo tiene, cómo lo tiene, cuánto tiene y todo. Después venía un fondo de tierras regularizando aquellas tierras que estaban en posesión de particulares, pero eran tierras nacionales. Y venía el fondo de tierras y solo era de regularizar. Daba un título ya, digamos. Y después tenía que venir una Secretaría de Asuntos Agrarios mediando conflictividad donde estas dos instancias no podían llegar a soluciones. Pero en Guatemala pasó al revés. Primero se crea la Secretaría de Asuntos Agrarios a mediar conflictos sin tener certeza espacial porque no había un catastro. Luego en 1999 se crea el Fondo de Tierras, comenzar a regularizar sin tener un catastro. Sin instrumentos técnicos. Y hasta el 2000